Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 15 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar con nosotros desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas en TuneIn y en YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Ayer en una reunión a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, otra vez se debatió sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. La posición de la delegación de los Estados Unidos fue, entre otras cosas, denunciar lo que ha ocurrido, levantar las alarmas por la detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional en nuestro país. Además, advertir sobre lo que el régimen ha calificado como la operación Tierra Arrasada. Estados Unidos llamó a todos los Estados miembros a estar preparados para concretar acciones en respuesta a la represión desatada por el régimen de Maduro en todo el país. Nota oficial publicada por el Departamento de Estado norteamericano. Eso ocurre en momentos en los cuales ayer fue imposible sesionar en la sede del Palacio Federal Legislativo tras su militarización ante una supuesta alarma de bomba. No hubo pruebas que confirmaran esto. Todo lo contrario, en horas de la tarde sesionó la Constituyente Comunal para continuar con el proceso inconstitucional de allanamiento de la inmunidad parlamentaria de varios diputados. Esto tras decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas actuando otra vez al margen de nuestra Carta Magna. Sabemos que no se cumple, pero creo que es importante denunciarlo para que lo tengamos claro, y sobre todo la comunidad internacional. Carlos Paparoni, Miguel Pizarro, Franco Casella y Winston Flores fueron acusados de conspiración, traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, en fin, una cadena de delitos que forma parte de lo que denunciaba Estados Unidos, esta operación Tierra Arrasada. Amanecimos con un diputado más como huésped en una embajada. Se trata justamente de Franco Casella. Él se encuentra en la delegación diplomática de México. Casella fue recibido por el gobierno mexicano, quien argumentó que con esa acción está reiterando su compromiso con los derechos humanos. Con este panorama iniciamos la jornada y una sesión convocada por la Asamblea Nacional el día de hoy. Franklin Duarte nos acompaña, diputado por el Estado Táchira. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a usted por la oportunidad. Bueno, efectivamente, hoy volvemos nosotros a la Asamblea Nacional a sesionar en el Palacio Legislativo, a intentar sesionar y que no nos lo impida los cuerpos represivos de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello Rondón. Porque ayer sucedía algo muy particular, como que decir que hay artefacto explosivo, cuando para nadie es un secreto que la seguridad en el Palacio Legislativo la prestan son funcionarios de confianza de Maduro y Diosdado Cabello. No se puede explicar de que esto sea verdadero, pero qué casualidad que horas después sí pueden entrar Diosdado Cabello con su equipo, con su asamblea del PETUC, que se hace llamar Asamblea Nacional Constituyente. Diputado, tengo que preguntarle acerca de esta operación Tierra Arrasada, como denunciaba el propio presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Se trata de un golpe de Estado continuado. La intención desde 2015 ha sido desmontar la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, el único órgano legítimo reconocido interna y externamente en nuestro país. Quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, efectivamente es cierto, quieren liquidar, quieren clausurar el único poder que reconoce más de 60 países, que es la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue electa por más de 14 millones de venezolanos en el 2015
y han buscado una y mil formas, por ejemplo, utilizando un Tribunal de Supremo de Justicia ilegítimo que cuando ganamos la Asamblea Nacional en 2015 entre gallos y medianoche nombró Diosdado Cabello Rondón esos magistrados y por eso son ilegítimos ese tribunal. Luego ellos hacen una asamblea del PSUV y la llaman la Asamblea Nacional Constituyente, que es de donde es el brazo ejecutor de todos los hechos que están haciendo en contra de la Asamblea Nacional y en contra de los parlamentarios. Nosotros ayer en reuniones con el presidente de la República de Venezuela dejamos firme y clara la posición de todos los diputados que estamos del lado correcto de la historia, que estamos del lado de la Constitución, que nosotros vamos a seguir luchando, que aunque ellos sigan amedrentando y tratando de rebanar la Asamblea Nacional, nosotros vamos a seguir dando la cara porque no estamos dispuestos en estos momentos a abandonar la lucha, ni a perder la esperanza, ni a perder la fe. Yo creo que estos últimos hechos que ha hecho Diosdado Cabello y Nicolás Maduro contra el pueblo venezolano, porque esto no es contra nosotros los diputados, esto es contra el pueblo venezolano que eligió esta Asamblea Nacional. Nosotros vamos a mantenernos más firmes y llamamos al pueblo venezolano que se mantenga más atento y atender todos los llamados de calle, que no es momento ahorita de caer en la desesperanza. Diputado, si me permite, tenemos un extracto de la intervención del presidente encargado del presidente de la Asamblea Nacional en esta rueda de prensa que ofreció en la sede de Voluntad Popular en compañía de ustedes tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas y la imposibilidad de sesionar en el Parlamento, que estuvo prácticamente militarizado durante todo el día. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. No, señores, el régimen no es a través de terror, de persecución que han logrado detener al pueblo de Venezuela. No es a través de llenar inmunidad que han logrado detener el avance de la construcción de mayoría y el ejercicio de la mayoría y reconocimiento en Venezuela. Así que la convocatoria es para mañana a los diputados a la sesión el día de mañana a las 10 de la mañana en el Palacio Federal Legislativo. El diputado Paparoni, Pizarro, Franco Casella, Juan Requesén, Sergio Vergara, Freddy Superlano, Juan Andrés Mejía, Américo de Gracia, Mariela Magallanes, Edgar Zambrano, secuestrado por el régimen, Calzadilla, Henry Ramos, por supuesto. ¿Quién me falta? Gilbert, de los recientes, digamos, del show reciente. No solamente nuestro respaldo a ellos y a sus familias, sino a la causa legítima que estamos llevando a cabo en este momento. Así que mañana, sesión del Parlamento Nacional, no solamente que estarán sus suplentes, sino todos los diputados que estamos nosotros ejerciendo funciones, porque la interlocución del pueblo de Venezuela hoy la tiene el Parlamento, porque la interlocución con el mundo para poder solucionar los problemas que tiene nuestro país, la tiene el Parlamento. Y que lo entiendan bien, muy bien, las Fuerzas Armadas. El camino de la dictadura, de la persecución, del desastre, es lo que están viviendo hoy sus familiares. Hoy el pueblo de Venezuela. Hoy jóvenes que prefieren lanzarse al vacío. Por el contrario, la interlocución, la solución, la alternativa está aquí en este Parlamento, representado en sus diputados. Escúchese bien. El Parlamento representado en sus diputados. Diputado, quisiera su comentario y saber cuál va a ser el planteamiento el día de hoy si finalmente les permiten sesionar en el Palacio Federal Legislativo. Lo escuchamos. Bueno, a esta hora está el Palacio Legislativo, por informaciones que tenemos, está por los momentos, a esta hora de la mañana, cuando son las 7:11, está sin algún problema para poder entrar. Esperemos que se permanezca así todo el día, porque vamos a cumplir con la ruta, con la tarea que ha designado, mencionado en la rueda de prensa el presidente de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Efectivamente, para empezar por lo último, cuando decía que hay personas, hacía ejemplo, ayer cuando estuvimos en la rueda de prensa acompañando a todos los parlamentarios al presidente de Venezuela, hacía mención
lo que sucedió hace 2 días en La Guaira, donde un muchacho se suicida, que eso ha sido viral este video, se suicida por falta, y así están pasando muchas cosas en este país, en diferentes rincones de Venezuela, donde las personas se están suicidando, las personas se están muriendo, las personas porque no tienen medicamentos, porque están pasando días sin comer. Y la solución no es esa, la solución es perseguirnos, la solución aquí pasa por el cese de la usurpación. Aquí, cuando cese la usurpación, el mundo entero va a ayudar, nosotros, por los parlamentarios de la Asamblea Nacional, vamos a evolucionar, vamos a sacar todo el trabajo que tenemos con la comunidad internacional para lograr sacar a Venezuela de la crisis y que no sigamos viendo este poco de suicidios. Pero esa no va a ser, esa que está haciendo Diosdado Cabello y Nicolás Maduro no es la solución a la crisis tan fuerte que vivimos los venezolanos. La persecución no es la mejor solución. La persecución lo que hace es debilitarlo más a ellos y fortalecerlo más a nosotros como Asamblea Nacional. Nos permite la unión perfecta, nos permite la molestia del pueblo venezolano, que es el 90% que quiere un cambio político en el país, y nosotros, en el marco de lo que plantea el presidente de la República, nosotros vamos a seguir avanzando, nosotros no nos vamos a detener, a nosotros no nos van a doblegar, tendrá que meternos presos, allanarnos la inmunidad de manera ilegal a 200 diputados que todavía 160 quedamos allí en la Asamblea Nacional. Nosotros no vamos a permitir abandonar esta lucha, solamente Dios es el que nos va a decir cuándo nos vamos a detener, y solamente Dios, también debo decirlo, es el que va a decir cuándo es el momento de la salida de estos señores. Por supuesto que esto hubiera ayudado a Dios. No, Dios en estos momentos tiene los ojos en Venezuela, pero el pueblo debe mantenerse más activo en estos momentos y no caer en desesperanza ni perder la fe. Dos inquietudes, diputado. Número uno, sobre la cooperación internacional para alcanzar el primer objetivo que se han planteado, que es el cese de la usurpación. Que puede comentarnos, compartimos con los amigos oyentes, este documento o la posición del gobierno norteamericano, al menos durante este encuentro a puerta cerrada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pidiendo a los Estados miembros estar preparados para tomar acciones concretas, cuando la represión del régimen de Maduro se extienda a todo el país, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algunos medios de comunicación, incluso periodistas, hablan de una supuesta negociación que está en marcha en este momento. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Mire, el tema de la reunión es una orden directa del presidente de la República y apoyada por todos los parlamentarios que hacemos hoy en la Asamblea Nacional. Ya el lunes es la reunión del Comando Sur con nuestro embajador en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, y nosotros, como decimos, no vamos a doblegar. Todas las opciones están sobre la mesa, y el día que sea necesario, y el día que, así lo decía el presidente de la República de Venezuela, llevar el artículo 187, numeral 11, a la plenaria de la Asamblea Nacional, le puedo decir con mucha responsabilidad que todos los parlamentarios vamos a levantar las dos manos. Todas las opciones están sobre la mesa y es necesario. Estamos buscando la forma menos traumática y menos que menos sea lamentable para nuestro pueblo, para el pueblo venezolano. Pero vemos cómo unas personas como es Maduro y Diosdado se enfocan en que lo sigan manteniendo allí grupos terroristas, grupos armados, porque quien sostiene a Maduro allí en Miraflores son las armas, son el arsenal de armas que invirtieron durante 20 años, es lo que está manteniendo, porque no lo mantiene allí ningún pueblo. Ya todo el mundo sabe, el país sabe que Nicolás Maduro no cuenta con apoyo popular, sino con las armas compradas con dinero del pueblo venezolano durante estos 20 años. Sobre el tema de la negociación, diputado. Toda negociación es viable y la aceptamos siempre y cuando pase por el cese de la usurpación para nombrar el gobierno de transición y poder hacer nuestras elecciones libres que tanto anhela el pueblo venezolano y que tanto anhela todos los factores que hacemos vida en la oposición venezolana. Toda negociación la vamos a aceptar, repito, siempre y cuando pase por el cese de la usurpación, porque Miraflores salga Nicolás Maduro Moros. Por ahí empieza cualquier tipo de negociación. Es un tema que lo hemos debatido en la Asamblea Nacional, que lo hemos debatido, además en la Asamblea Nacional está representado todo el pueblo venezolano,
porque allí en la Asamblea no solamente hay un partido político, no hay dos ni hay tres, está representado todo el pueblo venezolano y ese debate lo hemos dado en lo interno de la Asamblea Nacional. Todo pasa por el cese de la usurpación, cualquier negociación que venga. Diputado, se habla de una reunión que ya aparentemente se celebró de cara a la llegada de viceministros del Grupo de Contacto Internacional a nuestro país. Allí, en representación del gobierno interino, habría estado Gerardo Blay, Stalin González, Fernando Martínez Mótola, y habían planteado lo que usted comenta con nosotros. Quisiera saber si ustedes en la Asamblea Nacional están al tanto y si han pensado dar a conocer los detalles de este supuesto encuentro patrocinado aparentemente por la comunidad internacional. Lo escuchamos. Mire, sería irresponsable de parte mía, como diputado de la Asamblea Nacional, hablar de algo que quien debe hacerlo es el líder que tenemos en la oposición venezolana, el único líder que tenemos los venezolanos en este momento, que es el presidente de la República de Venezuela, Juan Guaidó. Es él la persona indicada, la persona autorizada que debe dar este tipo de respuesta. Nosotros, repito, Juan Guaidó cuenta con el apoyo del 90% de los venezolanos. Juan Guaidó cuenta con el apoyo y el respaldo de todos los diputados que hacemos vida en la Asamblea Nacional, y él está autorizado para hablar y extender y nombrar comisiones, nombrar misiones para hacer todo tipo de actos, siempre y cuando, como lo hemos hablado y él está claro en eso, se mantiene firme en eso, en las reuniones nos lo dice. La posición de todos nosotros, la posición del pueblo venezolano es bienvenida sea cualquier negociación, siempre y cuando pase por el cese de la usurpación. Insisto, son como las tres Marías cuando existía la buena educación en Venezuela, como las tres Marías, matemática, física y química. Bueno, las tres Marías ahorita son cese de la usurpación, gobierno de transición y hacer nuestras elecciones libres. Todo, Juan Guaidó cuenta con el respaldo absoluto de la Asamblea Nacional. Finalmente, diputado, sobre esta denuncia que hacía el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre la presencia del Ejército de Liberación Nacional en nuestro país, de sus cabecillas, de más de 1.000 efectivos, Pablo Beltrán, líder de esta guerrilla, dijo que se trataba de una mentira. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, a la luz de lo que les toca a ustedes, con lo cual les toca a ustedes convivir en un estado como Táchira. Lo escuchamos. Bueno, yo soy, con mi condición de presidente de la Subcomisión de Frontera, además vivo en la frontera, y he denunciado esto desde hace muchos años, pero con más fuerza en este periodo legislativo que tengo la investidura de parlamentario nacional. Con pruebas hemos denunciado la presencia de los grupos irregulares, de los grupos terroristas en Venezuela. Llámese el Ejército de Liberación Nacional, que hace 2 semanas y unos días marcaron mi casa. Fue la primera casa marcada con las siglas del Ejército de Liberación Nacional, con una cruz y dejando un papleto donde se amenazaba mi familia, me amenazaban a mí de muerte, y ha sido reiterada las denuncias, y también lo decía en un foro que estábamos, donde, hay que decirlo, donde las 335 alcaldías, las alcaldías que están en poder del PSUV, porque nosotros no participamos en esas elecciones, el segundo a bordo, el director general de esas alcaldías, es nombrado por los grupos terroristas en Venezuela. En el caso del Táchira, las alcaldías que están en manos del PSUV, esas alcaldías, el director general es puesto por los grupos irregulares. Llámese, depende de la zona, porque ellos se repartieron la zona. Hay una zona que tiene el Ejército de Liberación Nacional, hay una zona que tiene la FARC, hay una zona que tiene el FDL, hay una zona que tiene el EPL, hay una zona que tienen los colectivos. Bueno, ellos agarran su espacio para mantener el control del contrabando, el control de esta zona. Nosotros seguimos denunciando que es cierto lo que dijo el presidente Iván Duque, que en Venezuela están operando los grupos terroristas, por supuesto complacidos, avalados, resguardados por Nicolás Maduro Moros, por Diosdado Cabello Rondón. Son los cómplices directos de la operación que hacen los grupos terroristas en territorio venezolano. Gracias, diputado Franklin Duarte, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es diputado por el estado Táchira, ofreciendo su reacción y análisis
A propósito de los hechos ocurridos en nuestro país durante las últimas horas, la imposibilidad de sesionar luego de la militarización del Palacio Federal Legislativo ocurrida el día de ayer, esta decisión o documento emitido por el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, hablando de un procedimiento judicial al margen de nuestra Constitución y lo que va a pasar el día de hoy, porque ha sido convocada nuevamente la sesión de la Asamblea Nacional. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita a los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate una vez más el ex senador del Partido Nacionalista Vasco, Iñaki Anasagasti. Él, siempre lo comentamos, nació en Cumaná, conoce perfectamente la situación de nuestro país. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del papel del gobierno español frente a la situación que atraviesa nuestro país. El canciller Josep Borrell descartaba en una declaración que el SEBIN vaya a entrar a la fuerza en la embajada española para llevarse al fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López. La presencia de este cuerpo de seguridad permanente ha generado preocupación. Iniciaría conversación con nuestro invitado a partir de este tema. Lo escuchamos. Sí. Creo que no me escucha Iñaki Anasagasti. Me parece que o perdimos comunicación o no me... Adelante, lo escuchamos. Sí, no, yo la verdad es que esa noticia me parece que está bien en el sentido de que puede haber algún temor, pero me parece que es infundado. Sería ya la declaración absoluta de guerra, ¿no? Porque España es un país miembro de la Unión Europea y lo que se le hiciera a la embajada española se le hubiera hecho pues al Parlamento Europeo y a la propia Unión Europea, y eso no sería aceptable bajo ningún concepto, ¿no? Y entonces no creo que esté el régimen tan sobrado de apoyos como para hacer un allanamiento de esa entidad, que indudablemente es una acción gravísima
que indudablemente no creo que se va a producir bajo ningún concepto. Otra cosa es que se especule que indudablemente pongan delante de la embajada española a miembros del SEBIN o cualquier otro tipo de paramilitar o de gentes para de alguna manera presionar, ¿no? Porque si el otro día pues estuvo en la embajada Juan Guaidó, pues bueno, pues impedir que vaya de nuevo a la embajada o que alguien vaya a visitar a Leopoldo López, algo así, sí, pero no creo que llegue a tanto. Le pregunto a Iñaki Anasagasti si la posición del gobierno español, en su opinión, ha sido suficientemente contundente con relación a Venezuela. Se trata de una de las naciones, si no la principal interlocutora de Iberoamérica en la Unión Europea. Quisiera su comentario a la luz de lo que ha ocurrido en los últimos días. Da la impresión que no, pero ¿qué opina usted? América Latina ha encendido todas las alarmas, los Estados Unidos y Canadá, ante la brutal represión desatada durante los últimos días en nuestro país. Lo escuchamos. El problema que tenemos nosotros aquí es que estamos inmersos en una campaña electoral. O sea, tuvimos unas elecciones el 28 de abril para diputados y para senadores que van a dar 4 años más de gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez, y con la mala noticia del apoyo de Podemos, que como bien saben es un partido lleno de chavistas y que un día dice una cosa y otro dice otra, pero indudablemente pues van a presionar. Y ahora también estamos inmersos en una campaña para este mes de mayo, el 26 de mayo, para elegir ayuntamientos, municipios y gobiernos autonómicos. Desgraciadamente el tema de Venezuela no ha salido en toda la campaña más que de una manera muy marginal. También se eligen a miembros del Parlamento Europeo, uno de cuyos candidatos es el padre de Leopoldo López. Iba a venir a Bilbao casualmente, pero bueno, pues está un poco delicado de salud y no ha viajado, pero que indudablemente está haciendo su campaña en Madrid, porque en Madrid hay muchísimos venezolanos. Y bueno, pues ese es un poco el ambiente político que estamos viviendo en este momento. Sí ha salido la noticia de Amnistía Internacional, que yo creo que es muy, muy relevante, porque Amnistía Internacional es una organización de derechos humanos de prestigio internacional. Ha salido, pero ráfagas de lo que ocurrió con la excusa de que había una bomba en la Asamblea Nacional y cómo está de alguna forma, bueno, pues allanando la propia sede de la Asamblea Nacional y se están deteniendo a diputados, pero de una manera muy marginal. No es el hecho principal y eso es muy malo a la hora de tomar postura ante una situación tan grave. Sin embargo, a propósito de lo que comenta nuestro invitado, sobre este tema de promover la investigación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en nuestro país, no ha contado con el respaldo precisamente del gobierno español. Recuerdo que el canciller Josep Borrell llegó a decir, no queremos, digamos, promover esto porque podría obstaculizar una posible negociación. Yo quisiera su comentario al respecto. Bueno, Borrell es un personaje que hay que conocerle, ¿no? Es un viejo socialista que ha sido presidente del Parlamento Europeo, que es indudablemente un demócrata, pero no es un personaje muy dado al apoyo del gobierno de Juan Guaidó, habiéndolo reconocido España, ese gobierno, y no estando consono ese respaldo teórico de la Unión Europea y del Parlamento Europeo y de España en relación con Venezuela, con las posturas siempre intransigentes, de mal estilo de Josep Borrell, ¿no? Josep Borrell, aparte, es un personaje que es incómodo, y es incómodo incluso para Pedro Sánchez, y lo ha enviado como candidato número 1 para el Parlamento Europeo para despejarlo y para que se vaya a Bruselas. Por tanto, yo creo que tiene fecha de caducidad Josep Borrell, y yo confío que el siguiente canciller sea una persona mucho más comprensible y que comprenda mucho mejor la situación de Venezuela y que actúe en consecuencia, que no sea un hombre tan ideologizado como Josep Borrell, que está poniendo las cosas bastante mal y verbaliza de una manera muy agresiva y siempre milindrosamente en relación con Venezuela. Parece que le molesta el propio reconocimiento del gobierno español a la situación que está viviendo Venezuela y al propio Juan Guaidó. Claro, en su momento, esa declaración que ofreció, desestimando la denuncia ante la Corte Penal Internacional, dudando sobre la oportunidad
para promoverla generó toda clase de reacciones puertas adentro en nuestro país, porque las violaciones de derechos humanos están ocurriendo en este momento y se trata de la vida que está en peligro de los ciudadanos en Venezuela. Francamente, no era comprensible, digamos, el argumento que utilizó en su momento para desestimar una iniciativa de esta naturaleza. Sí, pero María Alejandra, el problema está en que si no se visualiza, si la gente no se entera de lo que está ocurriendo en Venezuela, si Venezuela no existe como problema político internacional, pues indudablemente pues los partidos no toman postura y no hay una presión política al gobierno. En este momento el Congreso de los Diputados España, que es la caja de resonancia donde se hace toda la política, está suspendido porque hay unas elecciones y todavía no se ha constituido la nueva legislatura. Estamos en una época de stand-by que va a durar relativamente poco, porque el mes de julio ya este tema ya está resuelto, habrá un nuevo gobierno, habrá un nuevo Congreso y habrá unas mayores posibilidades de la presión y de que estos temas se lleven a la Cámara y que el gobierno tenga que tomar postura ante una situación. Y además no solamente España, sino otros países como Alemania, que lo tienen yo creo que mucho más claro, como Bélgica, como la propia Francia, el presidente Macron, van a presionar de una manera dura y España debería ser la cabeza de esa presión internacional. Obviamente no lo es porque yo sí creo en el presidente Sánchez, pero le veo muy condicionado al apoyo parlamentario que ya Podemos, y Podemos es un partido absolutamente chavista que indudablemente pues no le interesa reconocer su gran fracaso, porque muchos de sus epígonos de la gente que asesoró a Hugo Chávez pues en este momento se presentan las elecciones, como Juan Carlos Monedero, como Errejón, como el propio Pablo Iglesias, y no pueden reconocer un fracaso de la dimensión de Venezuela porque realmente todo su discurso caería por los suelos. Por tanto, es un mal compañero de viaje y trataremos los demás partidos políticos de ir poco a poco poniendo las cosas en su sitio y sobre todo que el gobierno del presidente Sánchez no se apoye en Podemos en el tema de Venezuela porque sería una mala noticia para todos. Dos inquietudes. Número uno, el grupo de contacto internacional promovido por la Unión Europea, algunos países de América Latina, van a enviar en breve una misión a nuestro país para promover una salida negociada, aunque la propia Federica Mogherini, alta representante para Asuntos Exteriores, reconoce que Nicolás Maduro no tiene la más mínima intención de dialogar o al menos permitir una salida negociada electoral en Venezuela. Quisiera su comentario, qué expectativa tiene usted en lo personal. Y en segundo lugar, ayer los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano más importante de esta organización, llamaba a los Estados miembros a prepararse para tomar acciones concretas en respuesta a la represión desatada por el régimen de Maduro en todo nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Generalmente ese tipo de régimen, cuando se ven tan acosados, primero tienen que buscar explicaciones falsas a la situación que ellos han creado y en segundo lugar, pues tratan de echar siempre la culpa a los demás. Pero para eso están los organismos internacionales. Naciones Unidas debería ser mucho más beligerante. El secretario general de Naciones Unidas debería ser mucho más beligerante, teniendo en cuenta que ha sido primer ministro de Portugal y ha sido una persona respetable. Es un católico fervoroso, además, y además conoce el tema de los inmigrantes y lo que ha ocasionado el régimen de Maduro en relación con la inmigración. Eso por una parte. Y por otra parte, pues tenemos este debate absurdo de decir que que Maduro es un personaje elegido democráticamente y que lo que se le quiere es derrumbar por una especie de conjunción internacional presidida por Donald Trump. No, ese simplismo todavía no ha sido suficientemente desmontado. Y yo creo que hay una labor importantísima de desmontar esas falsedades, en el sentido, pues eso, poco menos de que hay una conjura internacional contra un régimen democrático como el de Maduro, y eso no es verdad. Y sobre todo cuando la inmigración no solamente se ha producido en Colombia, en Perú y en Brasil y otros países, sino fundamentalmente en España. Usted va a Madrid o usted viene a Bilbao y los venezolanos están en todas partes. Venezuela es un país que no emigraba y ahora emigra. ¿Y por qué emigra? ¿Porque es un país pobre? No, fundamentalmente no tiene un régimen que es de una pobreza intelectual y democrática absoluta. Por tanto, pues hay una labor todavía importantísima de presión internacional y sobre todo de divulgación internacionalmente del desastre que es la dictadura de Maduro, y que eso no tiene que ver ni con el socialismo, ni con la igualdad, ni con los derechos humanos, sino todo lo contrario.
Iñaki Anasagasti, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre. Fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en Cumaná, en Venezuela, conoce perfectamente la situación de nuestro país, expresando opinión acerca del papel de la comunidad internacional, concretamente de España y de la Unión Europea, con relación a la crisis que afecta a nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Quitando las barreras de aislamiento social del adulto mayor. En la tercera edad, las oportunidades para el compromiso social tienden a ser menos frecuentes debido a factores como la mala salud, la pérdida de seres queridos, la pérdida de roles o responsabilidades y disminución de los ingresos. Por ello, el logro de una mayor conectividad social para las personas mayores aisladas requiere un ambiente de apoyo que ofrezca una gama de opciones para el compromiso, roles significativos y respeto dentro de la comunidad. Ahora, ¿qué hacer para abordar el aislamiento social en las personas mayores? La Agencia de Salud Pública de Canadá propone 2 estrategias generales: apoyo 1 a 1 y sesiones de grupos de apoyo. Lo más efectivo, intervenciones grupales, que cubren una variedad de temas y alientan la expresión de puntos de vista. Además de intervenciones específicas, el compromiso social puede fomentarse a través de programas que despierten la integración del adulto mayor dentro de la comunidad. Clubes de abuelos, ONGs ofrecen en nuestro país alternativas de contacto y vinculación para el adulto mayor. Ahora, varios detalles para reflexionar. Por mejor concebidos que estén los programas para evitar el aislamiento social del adulto mayor, se requiere de facilidades para que las personas salgan de sus casas. En consecuencia, la calidad de los servicios de transporte, incluyendo su frecuencia y uso, deben ser tomados en cuenta. También es necesario contemplar los canales de información que utilizan las personas mayores para que estas iniciativas puedan llegar a sus oídos. La creación de políticas, servicios y estructuras diseñadas para apoyar y permitir el envejecimiento activo y la participación continua en la sociedad siempre serán opuestos al aislamiento social. Si bien conductas de autocuidado como alimentarse balanceadamente, hacer ejercicio, acudir a las consultas con el especialista, controlar el estrés, dormir lo suficiente, tomar las medicinas indicadas por el médico, si es el caso, son factores que impulsan el contacto social, se requiere de un sistema que apoye con políticas y con hechos al adulto mayor. Mientras tanto, te invito a ver tu contexto inmediato. ¿Qué haces para impulsar el contacto social de tus mayores? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hace algunos días escuchamos declaración del presidente de Colombia, Iván Duque, denunciando la presencia del Ejército de Liberación Nacional en nuestro país, cosa que no es nueva. Lo que llamó poderosamente la atención fue la petición que extendió al presidente Juan Guaidó para facilitar la captura de los cabecillas de esta organización. Para hablar acerca de este tema y otros, saludamos a Ailín Cardoso, periodista de La Opinión de Cúcuta. Ella recibe nuestra llamada desde el estado Táchira. Ailín, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a ti y a toda tu audiencia. Efectivamente, pues la presencia del ELN en Venezuela, ya no solamente en la zona fronteriza de Táchira y Zulia o incluso en Apure, sino a lo largo de varios estados del país. La Fundación Redes, hace unos días, en boca de su director Javier Tarazona, presentaba una serie de denuncias con pruebas en mano de faltantes de fusiles que se han extraviado de los cuarteles venezolanos y que las autoridades colombianas han evidenciado se han utilizado en hechos violentos cometidos en este país. Buena parte de esta zona de ese armamento está en manos del ELN y de los grupos irregulares que operan en la zona fronteriza, pero además agregaba que la presencia del ELN se ha extendido al menos a 12 o 14 estados de Venezuela, es decir, que han penetrado la mitad del territorio nacional y ya no solamente trabajan, digamos, por llamarlo de alguna manera, o se financian a partir del tráfico de drogas, sino que también tienen sus manos metidas en la extracción de oro que hay al sur del país, como quedó evidenciado hace unos meses cuando hubo un enfrentamiento entre guardias nacionales y miembros del ELN que terminó con cerca de 8 militares fallecidos. Entonces, pues la presencia del ELN en Venezuela, como tú decías, no es cosa nueva, solo que se hace ahora más evidente y más contundente, dada la permisividad que ha habido para que estos grupos penetren en el territorio venezolano. Tú y bueno, ¿cómo lo interpretaron los ciudadanos, Ailín, esta petición hecha por el presidente de Colombia, Iván Duque, a presidente encargado Juan Guaidó para facilitar la captura de los cabecillas del ELN que están en nuestro país? Bueno, fíjense que la lectura que yo le doy es el equivalente a lo que antes se llamaba la persecución en caliente. Era que si las autoridades de uno u otro país iban tras algún irregular o algún delincuente, podían pasar la línea fronteriza para continuar la labor de persecución y no que al cruzar la raya pues el delincuente tuviese la oportunidad de escapar. Eso pasaría por el cumplimiento de los pasos que ha establecido Juan Guaidó para salir del gobierno de Nicolás Maduro, que sería el cese de la usurpación, el gobierno de transición y unas elecciones libres que garantizarían
que Guaidó tuviese control de la Fuerza Armada, porque los hechos que han ocurrido en los últimos días, si bien han demostrado que hay una buena parte de los militares venezolanos que están en descontento con la situación, pues también ha dejado en evidencia que la Fuerza Armada sigue respaldando las acciones de Maduro en su mayoría y en buena parte porque, pues, como todos sabemos, hay, digamos, intereses en estas actuaciones, intereses económicos, intereses de integridad física, porque muchos de ellos pues se sentirán amenazados o perseguidos o en riesgo de ser perseguidos en caso de un cambio de gobierno. Entonces, pues la solicitud del presidente Duque, si bien se ve forzada por el hecho de que su gobierno reconoce como presidente a Guaidó, pues tendría que esperar para su aplicación a que efectivamente Guaidó logre tomar el control de la Fuerza Armada y establecer una cooperación con Colombia a nivel militar y policial para poder perseguir a estos grupos armados. Entonces, pues no es una cuestión que sea de aplicación inmediata, pero sí habla de la importancia que le da el presidente Duque a la opción de Guaidó como presidente por una parte y de la preocupación que genera en Colombia el hecho de que el ELN se esté fortaleciendo en Venezuela, porque eso afecta no solo a Venezuela, sino también, obviamente, al territorio colombiano. Porque entre otras cosas, decía el presidente Iván Duque, y lo ha dicho en varias oportunidades, estarían planificando acciones delictivas en territorio venezolano para cometerlas en territorio colombiano. La pregunta la comento, Eileen, porque ayer el diputado Viallo Pilieri de la fracción 16 de Julio decía que era necesaria la cooperación internacional en todos los ámbitos, incluyendo la cooperación militar para hacer frente a lo que está ocurriendo en nuestro país. Públicamente desde Colombia han descartado esa posibilidad, pero esta declaración del presidente Duque otra vez abrió ese debate. Pero quisiera tu comentario al respecto. Insistimos, da la impresión que de momento estamos muy lejos de una situación de esa naturaleza, ¿correcto? Sí, lo que te decía, son dos cosas, como yo lo veo, son dos cosas completamente distintas. Una cosa es la cooperación internacional para lo que sería una intervención humanitaria en Venezuela, para lo cual Colombia no se ha mostrado del todo abierta. Y otra cosa es lo que te he comentado, una especie de acuerdo para persecución de grupos irregulares, para una persecución en caliente, para cooperación en materia de inteligencia, por ejemplo, de manejar información que permita saber quiénes son y dónde están y hacia dónde se mueven, lo que permitiría al ejército colombiano estar preparado para capturarlos en el momento en que intenten cruzar al territorio. Sin embargo, la complicidad que existe en este momento entre las Fuerzas Armadas venezolanas y los grupos irregulares, ELN, la FARC, y otro tipo de grupos armados ya más de tenor civil, como los colectivos y los paramilitares, pues dificultan esta labor de inteligencia entre Colombia y Venezuela. Aquí se hizo un intento hace unos años de unas mesas de seguridad que llamaron, y hubo incluso la visita aquí al estado Táchira del jefe de la Policía Nacional de Colombia y algunos generales, destacados en la zona fronteriza colombiana para coordinar acciones. Era la intención, se establecieron incluso unas cámaras y unas salas situacionales, pero luego del cierre de frontera, nada de eso continuó y pues realmente esos esfuerzos se perdieron. Entonces, entiendo que la intención del llamado del presidente Duque va más en ese sentido que en una opción más política como fuese la de apoyar una intervención humanitaria o intervención militar en Venezuela. Gracias, Eileen Cardoso, como siempre, por atendernos, acompañarnos desde el estado Táchira, periodista de La Opinión de Cúcuta. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. La crisis eléctrica generada por la falta de mantenimiento de las centrales que distribuyen este tipo de energía también está repercutiendo gravemente en la ausencia del agua potable en nuestras casas y lugares de trabajo, poniendo en riesgo la salud de todos los venezolanos. No te quedes callado, haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información a propósito de la reunión sostenida ayer por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el canciller de Rusia Sergei Lavrov. El primero de los funcionarios dejó clara la posición del gobierno norteamericano, advirtiendo que en Venezuela muchas naciones han acordado que es el momento que Maduro se vaya. Rusia debe dejar de apoyarlo. Fue la declaración que ofreció luego del encuentro con el canciller ruso. Hoy los puntos en la agenda de la Asamblea Nacional tienen que ver con la desaparición del primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, detenciones ilegítimas, las persecuciones y allanamiento contra diputados de la Asamblea, el debate sobre la destrucción del poder adquisitivo y un proyecto de acuerdo para el restablecimiento de la vigencia de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Simplemente recordarles que este programa lo pueden escuchar en diferido, ingresar a rcr.tv, seleccionan la pestaña de nuestros programas, en este caso Palabras Más, Palabras Menos, y listo, toda la programación de Radio Caracas Radio estará disponible en rcr.tv para que la disfruten cuantas veces ustedes quieran. Somos la radio que se ve. Los dejamos por todos los medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.